Y si te dijera que existe un libro antiguo que fue eliminado de la Biblia, no porque fuera falso, sino porque contenía información demasiado incómoda, información que habla de ángeles que descendieron a la tierra, de gigantes, de conocimientos prohibidos y de un destino para la humanidad que pocos se atreven a mencionar. Quédate hasta el final, porque el último secreto no solo es el más impactante, puede cambiar por completo tu forma de ver la historia. Y antes de empezar, quiero que participes. Escribe en los comentarios, ¿verdad?, si crees que hay cosas que no nos han contado. O, mito, sí. ¿Piensas que todo esto es solo leyenda? Hoy vamos a descubrir los 7 secretos del libro de Enoc, un texto antiguo, excluido de la mayoría de las Biblias, pero que durante siglos ha generado debate, misterio y mucha controversia. Un libro que algunos consideran peligroso y otros revelador. Primer secreto: los vigilantes. El libro de Enoc describe a un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes, seres que, según el texto, descendieron a la tierra con una misión, pero algo cambió. En lugar de guiar a la humanidad, decidieron intervenir directamente en ella. Les enseñaron conocimientos que no debían tener: el uso de armas, la manipulación de metales, secretos ocultos de la naturaleza, incluso prácticas que hoy podríamos considerar oscuras. Imagina por un momento que una civilización primitiva recibe de repente conocimientos avanzados. ¿Crees que eso aceleraría su progreso o provocaría su destrucción? Escríbelo en comentarios. ¿Avance o caída? Porque según Enoc, ese fue el inicio del caos. Segundo secreto: el origen de los gigantes. Aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. El texto afirma que estos vigilantes no solo enseñaron a los humanos, sino que se mezclaron con ellos. De esa unión nacieron los Nefilim, descritos como gigantes, seres de gran poder, pero también extremadamente violentos. Según el relato, su existencia alteró completamente el equilibrio del mundo. Consumían recursos, destruían todo a su paso y llevaron a la humanidad al borde del colapso. Ahora dime tú, ¿por qué tantas culturas antiguas hablan de gigantes? ¿Casualidad o recuerdo de algo que realmente ocurrió? Quiero leerte. Escribe mito o real. Tercer secreto: el castigo divino. Ante este caos, el texto describe una respuesta contundente. Los vigilantes fueron castigados, encadenados y encerrados en un lugar oculto, esperando el juicio final. Los Nefilim, por su parte, fueron eliminados. Pero aquí viene lo inquietante. Si estos seres fueron castigados, ¿significa eso que su influencia desapareció por completo? O peor aún, ¿podría seguir presente de alguna forma que no entendemos? Respóndeme con un siguen o no siguen. Quiero saber qué opinas. Cuarto secreto: el conocimiento prohibido. El libro de Enoc no solo habla de seres, también describe conocimientos avanzados, ciclos del sol y la luna, movimientos de las estrellas, estructuras del cosmos, información que, para su época,
resulta sorprendente. Esto ha llevado a muchos a preguntarse, ¿de dónde salió ese conocimiento? ¿Fue imaginación, tradición oral o algo más? Piensa esto. Si alguien en la antigüedad tuviera acceso a información avanzada, ¿cómo lo explicaría? Déjame tu teoría en comentarios, porque aquí es donde todo empieza a volverse más extraño. Quinto secreto: los viajes celestiales. Enoc afirma haber sido llevado a los cielos, no como metáfora, sino como una experiencia real. Describe diferentes niveles, estructuras complejas y seres que no pertenecen a este mundo. Habla de leyes universales, de un orden que lo gobierna todo. Ahora quiero que te pongas en su lugar. Si vivieras algo así, algo imposible de explicar, ¿lo contarías aunque nadie te creyera? Escribe lo cuento o me lo guardo. Sexto secreto: el juicio final detallado. En este punto, el texto entra en algo aún más profundo. Describe un juicio final, donde cada acción humana será expuesta. Nada se oculta, nada se pierde, todo queda registrado. Es una visión que va más allá del castigo. Habla de responsabilidad total. Ahora sé, sincero, sin filtros. Si todo lo que has hecho fuera revelado, ¿crees que saldrías bien parado? Responde con un sí o un no, pero piénsalo bien antes de escribirlo. Y ahora, el séptimo secreto, el más impactante, el que cambia todo, el destino de la humanidad. El libro de Enoc sugiere algo inquietante. La historia no es una línea recta, es un ciclo. Civilizaciones que nacen, crecen, alcanzan su punto máximo y luego desaparecen. Y después, todo vuelve a empezar. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Somos realmente la primera civilización avanzada o solo la última de muchas? Mira el mundo actual. Conflictos, avances tecnológicos, cambios constantes. ¿Te parece que vamos hacia adelante o que estamos repitiendo algo que ya ocurrió? Quiero que respondas esto. ¿Avanzamos o repetimos? Y ahora que has llegado hasta aquí, quiero hacerte una última pregunta, la más importante de todas. Si este conocimiento existía, ¿por qué fue excluido? ¿Quién decidió que no debía formar parte de lo que hoy conocemos como la Biblia? ¿Y por qué? No te pido que lo creas, pero sí que lo cuestiones. Si llegaste hasta el final, escribe Enoc en los comentarios, porque eso me dice que eres de los que no solo escuchan, sino que también piensan.